hora, pero vengo de la calle, así como que ay. Así que tuve que salir en mi espacio libre y ya vengo corriendo. Por eso o, digamos, un poquito la tardanza, porque vengo de estaba hace ratito en la calle. Ok, pues bueno, pues vamos a continuación a continuar con la explicación del tema. Eh, y como yo les decía la semana pasada, sí, eh, más adelante van a ir ustedes visualizando, y voy a poner yo también en práctica, bueno, como una aplicación de lo que son los parámetros, ¿no? Para que ustedes vean la importancia de los parámetros. Por ejemplo, ahorita que trabajo transitorios, la materia de quinto semestre, el último tema, bueno, el último tema trata sobre funciones de transferencia. Y ahí voy a hablar sobre cuestiones de voltaje, corriente, impedancia y admitancia. Y les voy a hacer un recordatorio de parámetros. ¿Se acuerdan que hacíamos esto, en teoremas? Ah, pues es esto. Es lo mismo, pero ahora con la transformada de Laplace, porque estamos en otro plano, ¿no? Que más adelante, ya en quinto semestre, se les explicará. Ok, así que yo les decía que una red, pues, dos pares de terminales, vamos a suponer este circuito, ¿verdad? No sé, resistencias, bobinas, capacitores en paralelo, en serie, fuentes de voltaje, fuentes de corriente. Puede ser una estructura pasiva, puede ser una estructura activa, pero van a sobresalir dos terminales, dos pares de terminales, una para acá, otra para acá, otra para acá y otra para acá. Y ustedes se preguntarán, y bueno, prof, ¿y este tipo de pares de terminales qué aplicación tiene? Espérame, nosotros hasta este momento hemos estado resolviendo estructuras donde tenemos un par de terminales. Lo vimos en Thevenin, ¿verdad? Por ejemplo. Y en muchos de los ejercicios no poníamos las dos terminales. Por eso les decía que en la unidad donde vimos los teoremas, ahí sí poníamos el par de terminales, ¿no? O cuando veíamos estructuras como la resonancia y que les decía, calcule el voltaje en una resistencia o calcule la frecuencia de resonancia en la resistencia. O en estos dos elementos que están en serie o en paralelo, qué sé yo. Aquí aparentemente el circuito, pues voy a llamarlo así, está cerrado. Mides el parámetro que tienes que medir, que el voltaje, que la corriente aquí en estas terminales y listo. Pero ahora, el hecho de tener otras dos terminales, fíjense, esto es lo padre, lo interesante, que esto me sirve para poder enlazar otros circuitos, otros circuitos. Y esto es padrísimo, porque lo que él haga, le afecta a este. Y lo que haga le afecta a este otro. Por eso yo tengo que estar viendo qué es lo que está entrando para yo saber qué sale. Y esa relación se le llama función de transferencia, que más adelante la van a ver. Pero es importante entonces conocer algunos de los parámetros para que cuando yo conecte una estructura como esta, no haya problema. ¿Vale? Entonces, en este sentido, el conocer los parámetros de una estructura que vas a conectar otra estructura, te da una información valiosísima. Muchos jóvenes, a lo mejor ustedes piensan que el conectar un micrófono o un altavoz a un sistema estéreo, ajá, a un sistema estéreo, esto es un bafle, a un sistema estéreo, ustedes piensan, no hay problema, prof. Claro que sí hay un problema. Por eso es bien importante dar cuenta de la impedancia de le llamé salida, y de entrada. Y si yo estoy consciente de estos datos, puedo hacer un mejor desempeño para los dos.
Y estos parámetros son los que voy a empezar a trabajar aquí. ¿Vale? Este es interesantísimo. Bien, creo que estaban queriendo entrar. Permítanme. Así que aparentemente no, la aplicación que se tiene, aparentemente se ve, pues que no hay una injerencia. Claro que sí. Entonces, poco a poco vamos a ir dando cuenta de esto. Ok, chicos. Bien, pues tengo otro de los parámetros que también cobra mucha importancia. Los parámetros G. A esto les vamos a llamar de cortocircuito. Van a observar por qué. Bueno, estos parámetros, a diferencia de los Z, de circuito abierto, es que los voltajes estaban en función de corrientes. Ahora los parámetros Y es al revés. Las corrientes están en función de voltajes. Si observamos esta leyenda, puedes ver una ecuación y otra ecuación. ¿Por qué? Se preguntan, ¿por qué hay dos ecuaciones? Recuerda que a una de las terminales la vas a señalar como entrada y la otra como salida. Oiga, prof, ¿y puede invertir esa relación? Claro, este puede ser salida y este puede ser entrada. Tú o el creador del reactivo defines quién es entrada, quién es salida. Cuando se define la entrada y salida, entonces aparecen dos variables. Esta o incógnitas. Esta otra. Acá tendría esta y esta otra. Como las corrientes están en función de voltaje, chicos, voy a preguntar por esta y por esta otra. Por eso ustedes van a ver dos ecuaciones, porque tengo dos terminales, dos pares de terminales. Bien, esa es la justificación o la causa de por qué yo empecemos a analizar pues, dos ecuaciones, ¿no? ¿Y por qué son dos, prof? ¿Y por qué no una? ¿Y por qué no tres? Ya no están. Pensé que alguien quería entrar. Entonces, aquí está señalado, la corriente 1 está en función, le vamos a llamar función 1 de la ecuación 1, voltaje 1, voltaje 2. Y la corriente 2 quiere decir que está en función del voltaje 1 y del voltaje 2. Entonces, esta ecuación pues, es una propuesta de un arreglo como se visualizó en el método de Maillard y en el método de nodos. Esta proviene de un método de nodos, por ejemplo. ¿Cómo sabe, prof? Recuerden que nosotros poníamos así, Y11, potencial de nodo 1, más Y12, potencial de nodo 2, igual a fuentes de excitación. Una admitancia por un voltaje es una corriente. Y miren, aquí está la corriente, aquí está la admitancia y este es el voltaje. ¿Vamos bien? Esta es otra admitancia mutua y este es el voltaje 2. Estructura pasiva me refiero a que no hay fuentes de excitación. Solamente son resistencias, bobina, capacitor. Pueden estar los tres, pueden estar dos o puede estar solamente uno. A lo mejor el circuito es puramente resistivo o capacitivo. Así que mientras sea una estructura pasiva, estas van a ser sus ecuaciones de comportamiento. Acuérdense, no sé si lo comenté, a manera curiosa, graciosa, el U, admitancia, por un potencial o voltaje, el U es igual a la I. Y si me la aprendo. Acuérdense del U. U es igual a la I. Esto lo comento porque muchas veces a ustedes se les pasa que una relación de admitancia por voltaje se les barre, no la ponen como corriente, la ponen como un voltaje. Y esto sucede cuando están trabajando método de nodos. Entonces, aprende a hacerlo así. El U es igual a la I. Ok. Pasemos a la superposición para ahora calcular cuatro parámetros y les vamos a llamar parámetros Y.
Aquí están los 4 parámetros. Solo que este par de parámetros son iguales. Digamos que prácticamente van a calcular 3 parámetros, jóvenes. Uno de ellos. ¿Cómo lo calculamos? Primero, vamos a poner marcha a la superposición. Voltaje 2 es igual a 0. Si este voltaje en la ecuación tanto 1 como 2 es 0, algo por 0, pues es 0. Se desaparece. Los eliminamos. Ahora podemos despejar Y11 de esta ecuación de comportamiento. Este voltaje está multiplicando a la admitancia, despejo admitancia, pasa dividiendo, como lo puedes ver aquí. Esto es importante que las fórmulas se las aprendas. Se las aprendan. Ojo. A mí, por ejemplo, en lo personal, yo por lo regular, pues todavía las impedancias y admitancias sí me las aprendo. Pero ya cuando empiezo con G, con H, caray, a mí, admito, luego se me olvidan. ¿Qué es lo que hago para que sea menor el olvido? Hago estas ecuaciones. Estas sí me las sé. Estas. Hago estas y ya nada más me pongo a despejar el parámetro que me digas o que me diga. Eso es lo que yo hago. Pero aprendérmelas así como ya despejadas, no. A mí mismo me cuesta trabajo. Repito, todavía hay impedancia, admitancia, pues medio me acuerdo, la hago bien. Pero ya te piden un H, dije, ay, caray, ¿es el voltaje o es la corriente? Pero es que está pidiendo. Entonces me pongo como que a delirar ahí, ¿no? Yo mejor, para que eso no me pase, hago esto. Pongo la ecuación de comportamiento y ya nada más despejo el parámetro de interés que requiero calcular. Esta es la recomendación que les hago. Entonces, como son varios 6 parámetros, imagínense, yo les recomendaría que en su formulario pongan estas par de ecuaciones de comportamiento y ya despejan el parámetro que requieren calcular, determinar, ¿vale? Ok. Es una recomendación para el posible formulario. Y11 queda como la corriente 1 entre el voltaje 1 cuando el voltaje 2 es igual a 0. Se llama admitancia de entrada. Fíjense que la admitancia, ahorita que lo comento, no es muy, digamos, muy común obtenerla en forma experimental, en forma práctica. Lo que sí es más común es la impedancia, ¿vale? Eso sí es algo común, pero la admitancia no. Por eso yo le refería en un par de dispositivos, uno es pues un módulo de un audio, pues, un modular, y aquí este es un transductor, es un elemento de salida llamado transductor, ¿verdad? Que se va a conectar o se va a acoplar a un elemento que va a energizar a este. Bueno, yo mencioné la impedancia, pero no les dije la admitancia, que es muy común la impedancia que la admitancia. Sin embargo, aquí está. Bueno, nos saca del apuro el trabajo de la admitancia, sobre todo en un trabajo paralelo. La Y12 se obtiene de la ecuación, por ejemplo, 2, porque recuerden que el voltaje 2 los hice 0. Se hicieron 0, los hacemos 0 y despejo Y21. Aquí salen los primeros dos parámetros. Una Y21 que es igual a la corriente 2 entre el voltaje 1 cuando el voltaje 2 es igual a 0, se conoce como admitancia de transferencia directa. Listo. Ahora hacemos el voltaje 1, ahí está la superposición. ¿Y qué se creen? Calculamos los dos parámetros restantes. ¿Cuál? Este y este otro. Primero voy a empezar. No hay quien, pues, si es primero Y12 o Y22. Siguiendo la secuencia, pues empiezo con la Y12. Pero no importa si empiezas con Y22. No hay problema. ¿Quién es primero?
Entonces, para calcular Y12, porque está en la primera ecuación, ¿verdad? Es la corriente 1 entre el voltaje 2. Cuando el voltaje, esta es la condición, el voltaje 1 es 0. Y esto se le conoce como admitancia de transferencia inversa. El Y22 es la corriente 2 entre el voltaje 2 cuando el voltaje 1 va a ser igual a 0. Se le conoce como admitancia de salida. Porque aquí relacionas los mismos parámetros de la salida, mira. Y estos son de la entrada. Y aquí hay una mezcla. Ok. Aclarando, Y21 y Y12 es la misma. Les muestro el circuito equivalente. Aquí va la Y11, un cajón, o esta es una fuente de corriente, pero como está en función del voltaje 2, se le pone un rombo porque es dependiente. Depende de un voltaje 2. Esta se le pone también como un rombo y una corriente, porque depende de un voltaje. Y entonces estas fuentes no son reales. ¿Ok? Como son aparentes, se les distingue de una real a una aparente con un rombo. No se les olvide que una relación admitancia-voltaje te da una corriente. Por eso se describe una fuente de corriente. Y acá tenemos Y22. Se le llama tipo B, ¿se acuerdan? Porque les decía, hagan de cuenta que aquí colocan un nodo y es como si doblaran toda esta rama, la pueden doblar y hacerle una forma de V. Entonces a este se le llama tipo B. Este otro se le conoce como tipo pi. Hagan de cuenta que es este y aquí está la estructura pi. Aquí está la estructura pi. Fíjense. ¿Ven? A esto le llamamos pi. Está interesante. Ok, lo que en ingeniería eléctrica le llaman delta. Le llaman delta a ingeniería eléctrica. Porque este lo doblas y este también lo doblas y ya te queda como un triangulito. Y le llaman delta. Le llaman estrella delta y nosotros le llamamos T pi. T pi. Nosotros los electrónicos manejamos T. Los eléctricos el estrella. Nosotros manejamos pi y ellos trabajan el delta, pero al revés. El delta. Pero son muy similares. Estrella, delta, T a pi. En electrónica lo manejamos así. T y pi. Entonces, esta es una configuración pi similar a la delta en ingeniería eléctrica o para los eléctricos. Nosotros tenemos un trabajo electrónico. Recuerden que los eléctricos tienen la particularidad de estudiar el conocimiento de la generación, transmisión, distribución de la energía eléctrica. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros trabajamos con la electricidad, sí, pero a muy baja potencia. No como ellos. Kilowatts, megawatts. No, no, no. Son palabras mayores, respetables. Ok, bien. Seguimos avanzando. Entonces tenemos aquí la representación tipo B, tipo pi. Y como yo les decía, oiga, prof, ¿y este tipo de equivalentes se ocupa? ¿Sí? Sí se ocupa. Sí lo ocupamos. Yo les explicaba, por ejemplo, les comenté que un transistor, ¿verdad? Lo podemos visualizar como una estructura de 4 terminales. Un operacionalito podemos trabajarlo como una estructura de 4 terminales. Y como hay circuitos o estructuras equivalentes, esto lo podemos resolver el análisis también como una forma de estructura. De hecho, ahorita me estoy acordando que les debo una copia, por ejemplo, mostrarles una foto o copia de un libro donde está haciendo el autor el análisis de un transistor a través de un modelo. Hay también autores que revisan ese análisis del transistor sin necesidad de un modelo. Lo mismo con el operacional. Pero tienes otra opción, ¿no? Trabajar un modelo.
para llegar a un determinado o el mismo análisis. Ok. Cuando lleguemos a tener en nuestra estructura eléctrica, nuestra estructura de circuitos, una fuente, ya sea de voltaje, ya sea de corriente, vamos a agregar un término. Se le agrega un término, jóvenes, de corriente, porque estamos hablando de las corrientes, aquellas corrientes que están en función de voltajes. Entonces, un término adicional que se agrega por ser una estructura activa, no necesariamente quiere decir, es que mi estructura activa tiene fuentes de corriente, por eso pongo una corriente. No, no necesariamente. Puede tener una estructura de voltaje con una fuente de voltaje, pero chicos, esa estructura de fuente de voltaje, yo voy a calcular una corriente, y la voy a colocar aquí. Perfecto. ¿Ya? Ya en sus momentos les diré cómo se hace. Pero fíjense que el trabajo que ustedes van a hacer, miren, es que cuando tienes una estructura activa, haces tus cálculos de este, que más adelante les digo. Ya una vez que calculas esto, ¿qué se creen? A la estructura que tiene la fuente de voltaje, fuente de corriente, las eliminamos. Y a fin de cuentas, trabajamos esto como una estructura activa, pasiva, perdón. Y se acabó. No es gran ciencia. Aquí la encomienda, diferente a una estructura pasiva, es el cálculo o la obtención de estas dos corrientes. Y en su momento, primero vamos a empezar por las más facilitas. Una vez que ya vemos la estructura pasiva, ahora sí, chavos, ¿se acuerdan que también podemos tener circuitos con fuentes de extensión? No, pues que sí. A esto le llamamos estructura activa y se resuelve así. Ya está. Pum, pum, papas. Sale. Estos son los circuitos equivalentes tipo B y también tipo Pi. Lo único que ustedes, a diferencia de las dos estructuras anteriores, prácticamente son iguales, solo que se le agrega el término de la fuente. Pero ya estas ya son fuentes reales, ¿eh? Acá hay otra y aquí hay otra. Esa es la única diferencia entre este tipo de modelos. Ok, bien. Esos son los parámetros Y. En su momento los ponemos en práctica con los ejercicios. Vamos primero con calma, con calma. Hay otros parámetros que les llamamos de transmisión. Hay libros que le llaman simplemente transmisión y hay otros que les llaman directa. Por ejemplo, este puede ser de transmisión a secas o agregarle la palabra directa. No hay ningún problema. Hay libros que cuando dicen parámetro de transmisión ya se refieren a los directos. Hay otros que son un poco más explícitos y le llaman parámetro de transmisión directa. Es que también tenemos los inversos o indirectos, miren. Entonces, si tú le estás poniendo indirecto o inverso, pues entonces ponle acá transmisión directa. Yo lo dejé sin este título, directa, no hay problema. Ok, por si llegan a encontrar parámetros de transmisión directa, pero eso es el profe Joel no nos explicó los de transmisión, pero no los de directa. Jóvenes, son los mismos. Mientras no diga inverso o indirecto, son los mismos, ¿eh? Ok, ¿qué notan de diferencia? Seguimos observando un circuito que está representado por un cajón X, como bien les acabo de decir, que puede ser pasivo o activo. Ahí está. Pero señalamos la corriente 1, el voltaje 1. Como esta es la terminal 1 o terminal de entrada, pues tienes una corriente 1 y un voltaje 2. Este es la terminal de salida. Vas a tener un voltaje 2 y vas a tener una corriente 2. Pero ¿qué observen un cambio? ¿Cuál, prof? Que la corriente 2 ya va en sentido contrario. Caray. Una de las cosas que yo les comentaba es que hay un molde. Vean, este es el molde. Aquí está, aquí está, aquí está. Este es el molde. ¿Cómo que molde? Sí, mira. Perdón. Ahí está el molde. Nota, ve cómo está estructurado. Ve el sentido de la corriente.
ve el sentido de esta otra corriente. Las dos van entrando. Y los voltajes van del nodo independiente al base. Del nodo independiente al base. Cuando trabajo el parámetro Z hace esto mismo. Trabaja el circuito de esta forma, entrando. Cuando trabajo, véanlo, ¿cómo sabe? Bueno, primera porque a lo mejor cometí el detalle de no volver a escribir y dibujar la estructura. Pero quiero partir de esto, demostrarles que el parámetro Z trabaja esta estructura. El parámetro Y también lo hace. ¿Y cómo se pueden dar cuenta? En los modelos. Ok, ve el parámetro Y. No dibujé el circuito, ¿verdad? Tampoco. Ve el modelo. Entrando y entrando. Entonces, en el caso de los parámetros de transmisión, te dibujo el modelo, el molde. ¿Qué observaste? ¿O qué observan? Que la corriente 2 cambió de dirección y le pongo un signo negativo, porque es contrario a lo que se había establecido en el molde. Es decir, para acá. Ahora le cambié de rumbo, de dirección, y eso lo resalto con un signo menos. Se les llama de transmisión directa porque es de entrada, ojo, es de entrada a salida. Oh, yo quería este. De entrada a salida. Por eso le llamamos de transmisión directa. Entrada hacia salida. ¿Ok? Aquí hay un cambio. Vamos a tener un voltaje 1 que está en función de un voltaje 2, pero también de una corriente 2. ¿Sí ves? Como esta entrada, voltaje 1, está en función de una salida de voltaje y de una salida de corriente. Pero este signo menos es porque va en sentido contrario. Otro dato de entrada es la corriente. Ven, primero pregunté por este y después pregunté por este. Es decir, por la entrada. En el Y, fíjense, en los parámetros Y y Z, yo pregunto por corrientes en los Y. Si una está a la entrada, bien, y la otra está a la salida, bien. Lo mismo para los Z. Los Z están en función de los voltajes en corriente. Entonces, yo pregunto por los voltajes. Si uno está a la entrada y que otro está a la salida, pues sí, ok. Pero yo voy a preguntarte por los voltajes. Por eso escojo o se plantea un voltaje 1, un voltaje 2. Y en el de Z, perdón, en el de Y, una corriente 1 y una corriente 2. Porque ustedes van viendo, pues si la ecuación 1 es de corriente, pues la ecuación 2 es de corriente. Lo mismo con el voltaje, perdón, con el parámetro Z. Una ecuación es de voltaje y la otra, pues sí, hay lógica. Voltaje 1, voltaje 2. Pero cuando vemos el parámetro, los parámetros de transmisión, rompemos un poquito el esquema porque, primera, la corriente 2 cambia de dirección. Segunda, yo mencioné hace rato, la entrada hacia la salida. ¿Y qué observaron? Que los dos parámetros, perdón, o variables que estoy revisando o que estoy poniendo en función es precisamente los de entrada. Entonces, la entrada va a estar en función de la salida. Y a esto le señalé con nuestra flecha. Por eso se llama de transmisión directa. Ojo. Ahora, yo le puse impedancia a la Z, la admitancia Y. ¿Qué va a ponerle? ¿Qué palabra o letra le va a poner? Ahora es A, B, C y D. Esto es un arreglo de ecuaciones, jóvenes. Como el voltaje 1 está en función del voltaje 2, A es esta parte, la función, más B, otro parámetro, en términos de la otra salida, pero es de corriente. Ya ocupé el voltaje, ahora ocupo la corriente. Puedes hacer las cuentas, AB2
menos B y 2. No hay problema, como tú quieras. En la otra ecuación, que también es de entrada, y 1, va a estar en función un parámetro que se llama C en voltaje y el D en corriente. Y así también la puedes representar. Ok. Aplica la superposición nuevamente, aunque no lo haya mencionado. ¿Cómo que la superposición? Sí. Mira, B y D están en función de la corriente y voy a aplicar la superposición. A y C están en función de voltaje 2 y voy a aplicar la superposición. Vamos a suponer que la corriente 2, repito, no lo escribí, es 0. Aquí lo pongo. El voltaje 2, perdón, la corriente 2. Sí, prof. Ya tienes todo para calcular A. A es el voltaje 1 entre el voltaje 2. A esto se le conoce como razón inversa de voltaje, ya que se supone que primero debe ser el voltaje 2 entre el voltaje 1. A esto se le conoce relación inversa. Ahora, voy con el parámetro B, con este, de 1 por 1. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Que el voltaje 2 sea 0. Esta ecuación todavía no la trabajo, no la pego. Me queda B. Despeja B. Voltaje 1, B, perdón, es igual al voltaje 1, aquí está, ¿verdad? Entre la corriente 2. Aquí cometí un detalle. Es menos la corriente 2. Ojo, ¿vale? Bien, perfecto. Y corrijo más adelante esto. Vámonos para el parámetro C. Ya abordas la ecuación 2 o la ecuación que está en términos de la corriente 1. Para calcularse, pues tienes que hacer este amigo 0. Y ya despejas corriente 1 entre el voltaje 2. Perdón. Esta corriente entre este voltaje es una relación de admitancia. Este voltaje entre esta corriente es una relación de impedancia. Ok. Y por último el D. El D, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es eliminar ahora el voltaje 2 y despejar D. Por esta corriente, ¿verdad? Va negativa. Ok. Y si no lo pones negativo, pues a fin de cuentas, pues vas a tener la D, pero con signo negativo. ¿Vale? Para que no me lo trabajen. Es decir, si no ponen la corriente negativa, es algo que tengo que comentarles, entonces este quedaría positivo. Pero no hay problema si me la dejan con el signo positivo. No hay problema. El dato que vas a tener, aquí ya estoy pensando, ya estamos pensando que es negativo. Entonces no lo vais a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a realizar ejercicios para aclarar esta situación. Oiga, prof, es que aquí, mire, lo pone como negativo y aquí no lo puso. Sí, pero recuerda que ese signo negativo está entre paréntesis y después lo saqué. Ah, sí, prof. Así que como está, ahora sí que fuera del paréntesis, pues trabaja la corriente 2 así entonces, positiva. Porque el dato que obtengas, sobre todo en el B y D, sustitúyelo, así como está, pero ya está con signo negativo. O sea que el signo no se trabajó. Si yo le pongo el signo negativo aquí, ya lo estoy trabajando. Vean, ¿eh? Si yo pongo el signo negativo, ya lo estoy trabajando, por eso les refiero a que me regreso a la suma. Ah, ok. Entonces la ecuación no hay ningún problema si me la trabajan positivo o negativo. Si es negativo, ve el esquema. Cuando calcules B, al integrarlo a la ecuación, lo vas a tener que poner como positivo. ¿Vamos bien? Vean esta gran diferencia, porque aquí lo tengo precisamente aislado el signo, entre paréntesis. Así que, pues yo creo que la mejor recomendación sería, deja la corriente 2
sin el signo negativo. Déjala como está en la ecuación. Ya cuando la calcules, pues mira, vamos a suponer que te da positivo. Y aquí ya la expresas como negativo. O lo vas a restar. Por ejemplo, y si pones, dije que era positivo. Si le ponemos pues ya te va a dar negativo. Entonces ya no hay razón de ponerle negativo aquí, porque se trabajó como si fuera este. ¿Vamos bien? Así que, mucho cuidado. Dejamos lo positivo, no hay problema, para no invertir estos signos. No es circuito equivalente, como pueden ver. Si se agrega una estructura activa, va a haber una corriente de salida, como puedes ver aquí. Y entonces, la corriente de salida es, es de B, por eso se le agrega este. Como ahora voy a poner un voltaje de salida, es el de C, porque está en función de la salida. Se le pone C. Y listo. Perfecto. Viene ahora el parámetro de transmisión inverso. Sigue siendo la entrada, sigue siendo la salida, pero quiero que observen algo. La corriente en la entrada. Ahora va de signo contrario. Se invierte el rol, jóvenes. Ahora es la salida con respecto a la entrada. Por lo tanto, voy a tener dos ecuaciones. Voltaje, salida, voltaje 2 y corriente 2. Aquí están. Estos son mis términos de salida y estos van a ser mis términos de entrada. Entonces, mi salida voltaje 2 está en función de un voltaje de entrada con una corriente de entrada. Igual de la misma forma con la corriente 2, en función de mi voltaje 1 y mi corriente 1. Armas la ecuación, el sistema de ecuaciones son dos, una es para el voltaje y otra es de la corriente de salida. Y la diferencia de representar el parámetro de transmisión inverso con respecto al directo es que le pones aquí prima, una prima, A prima, B prima, C prima y D prima. ¿Quieres trabajar el signo de la corriente 1? Entonces aquí ponlo como negativo, que es lo que les decía hace rato. Oiga, pero es que aquí no le puso el signo negativo. No, porque lo voy a trabajar acá el signo negativo. Por esa razón, no puse el signo negativo. Y es como la aclaración que estaba haciendo, ¿no? Si le ponía el signo negativo, nada más te encargo que cuando lo pongas en la ecuación de comportamiento, lo pongas como signo positivo, tal y como está en la primera ecuación que la segunda. ¿Ok? Bien. Así que abusados. Déjalos positivos. Déjalos positivos. Este. Por ejemplo, aquí. Déjalos positivos. Ya cuando los pongas en la ecuación, pues ya aquí alteras ya el signo. Ok. Así que igual. ¿Qué igual? La corriente no la hace hacer y despejas a prima. Esta le vamos a llamar razón directa de voltaje. Vamos por la B prima. La B prima ahora es hacer el voltaje, la corriente. Perdón. Voy acá con la B. Es hacer que el voltaje 2, voltaje 1, perdón. Voltaje 1 lo haga cero. Voy a calcular, ¿no? Esto es la superposición B prima. La C prima, igual. Haces la corriente 1, 0 y calculas C prima. Para la D prima, haces el voltaje 1, 0 y calculas la D prima. Relación de corriente 2 entre la corriente 1. Tienen sus diferentes nombres. A este le vamos a llamar impedancia de transferencia directa. Este es admitancia de transferencia directa. Y a este le vamos a llamar razón directa de corriente. Estas, por ejemplo, y esta, jóvenes, se ocupan en los transformadores. Se ocupan, en los transformadores.
por ejemplo. También estos se ocupan en el transformador. Estos. Ok. Vienen otros parámetros. No hay circuito equivalente. Y esta sería su estructura activa. Vas a tener que calcular una corriente 1 y vas a tener que calcular un voltaje 1. Se le pone un cerito. Nada más para indicar que son corrientes diferentes a esta y a esta otra. Estas son fuentes pues, reales. Unas de corriente y otras de voltaje. Pero no hay circuito equivalente. Ok. Seguimos avanzando. Vienen otros parámetros. Los H, o conocidos como híbridos. La razón híbrida es esta. Tienes una entrada, voltaje, pero ahora trabajas una corriente. Uno dice, no hay problema, porque así van los de transmisión pro. Voltaje 2, corriente 2, voltaje 1, corriente 1. Pero estos dos eran entradas. Estos dos son salidas. Ahora en el híbrido, ¿sí? Sigues viendo voltaje corriente. Pero ahora una es salida y la otra es entrada. Entonces, esa mezcla de que una ecuación es de entrada y la otra es de salida, lo hace híbrido. ¿Vamos bien? A diferencia de los de transmisión. Ok. Repito, la relación híbrida es porque pues vas a determinar un dato de la entrada, pero también otro dato de la salida. Y esa es la cuestión híbrida. Tanto la ecuación 1, si es que tuviera un número, o la ecuación de la voltaje 1 y de la corriente 1, noten ustedes que están en función de corriente y voltaje. Una corriente que es entrada, pero ahora tienes un voltaje que es salida. Eso vuelve a plantearnos que estamos en una situación híbrida. Ok. Las ecuaciones de comportamiento son similares al método de mallas, método de nodos. Vean que es un arreglo. Fila, filas, columnas. 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Tal y como se trabaja en mallas y nodos. ¿Ok? Bien, estas son las que yo les decía a ustedes que las pongan en el formulario. O apréndanselas. Que eso es lo que yo opto por hacer. Y ya después el parámetro que te pidan, por ejemplo el H12, yo empiezo así. Es que yo para acordarme, así de bote pronto no me acuerdo. Yo tengo que escribir la ecuación. El parámetro H es una híbrida, es híbrido. Primero es voltaje. Y entonces escribes H11. Va a la corriente, luego sigue H12 y el que sigue es un voltaje. Corriente, voltaje. Pero si esta fue entrada, ahora este es salida. Pero este fue de voltaje. Entonces, este es de corriente. Pero no es la misma, porque entonces caigo, si le pongo la misma, caigo en de transmisión. Este tiene que ser corriente 2. Y así estoy. Da H21. Y ya está más fácil. Pues este es H1. Más el que te queda, H22, voltaje 2. Ya acabé. Así yo le hago, como que acordándome. Y ya después, ahora sí, ¿cuál me pidieron? No, pues que el H1. Y ya me fijo. Pues este tiene que ser 0. Voltaje 1 entre voltaje 2 cuando la corriente 1 es igual a 0. Así es como las obtengo. Pero yo tengo que escribir la ecuación. Si no, también me pierdo. Y dices, yo así ensayo. Profe, ¿cómo es la relación H2? Y dije, ay, déjame acuerdo. Y entonces yo en lo personal tengo que escribir las ecuaciones. Porque así mental no. No. Yo tengo que, a ver, yo empiezo. Híbridos, a ver, a ver. Sí, uno es voltaje, uno es corriente. Ya, ok. Vamos a poner voltaje 1. Siempre me ubico en la primera ecuación. Y expongo, esto es, digamos que ya me lo sé de memoria, esta relación. Porque me acuerdo mucho del trabajo de impedancias y de nodos. Aquí es donde yo digo, pero primero es una corriente, pero es la entrada. Luego sigue, si ya ocupé una corriente, el que sigue es un voltaje.
Pero si fue una corriente de entrada, el voltaje debe ser de salida. Ya. Y así estoy. No crean, ¿eh? O sea que sí necesito hacer ecuaciones para hacer yo ya el despeje. Pero no me las sé así de la manga. Así que alguien me pregunta, les soy honesto, así de que en el sentido de que, mira, no me las he aprendido así mentalmente, no. Yo lo que tengo que hacer, sobre todo en los H's, en los de transmisión, a eso sí tengo que hacer este ensayo. En cambio, en de los Y, eso sí me lo sé, pero rapidísimo. En el de los Zetas también. El de los Zetas, como dijo que es voltaje, pues sí, mire. Bien rapidito, mire. Los Y's. Esta habilidad ustedes pueden ir aquí también, pero en estos dos. Y 2, 1. Es un arreglo, jóvenes. Pero no me preguntes de los H, de los G y de los de transmisión, tanto directo como híbridos, porque ahí sí, aquí sí empiezo, a ver, todavía así, a ver, la primera ecuación creo que es de voltaje. Luego pongo H11, si es el voltaje 1, pregunto por la corriente 1. Después sigue el H12, eso sí, pero como este fue de corriente, ahora es de voltaje. Pero este fue de entrada, ahora este tiene que ser de salida. Me cuesta un poquito de trabajo armarla. Una vez que ya la armó, ahora sí, ¿qué me decía? Ahí está H22, ahí está H21. Bueno, yo les recomiendo aprenderse estas, como yo les comento. Ahí ando, a ver, el voltaje 1, sí, me voy acordando, ¿no? En cambio, las de voltajes y corrientes, impedancias y admitancias, es así, de volada las pongo, de voladísima. Ok, vientos. Como ustedes pueden darse cuenta, para obtener los parámetros de cada uno de los híbridos, ahorita que estoy viendo híbridos en este caso, pues tengo que hacerlo por superposición y despejar el parámetro que tú andas buscando, o que nos andan preguntando. Aquí tenemos 4 parámetros. O sea que por cada parámetro que vamos a calcular, vamos a tener, digámoslo así, si tú quieres verlo así, 4 opciones. H11, 12, 21 y 22. Por eso les decía, 6 por 4, 24, haciendo cuentas. Vas a aprenderte 24 formulitas. Yo en la personal no me las he aprendido, no. Yo lo que hago es la ecuación de comportamiento, que es esta. Ok. Despejan H11, voltaje 1 entre corriente 1, tiene impedancia de entrada. Despejas H21, aprovechando que el voltaje 2 es igual 0 para las dos ecuaciones, pues una vez despejo H21. Y le vamos a llamar factor de amplificación de corriente. Esta corriente es lo que se le conoce como la beta del transistor. Ok. La H12, voltaje 1, voltaje 2, razón de voltaje. Y la H22 es una admitancia de salida. Este es el circuito equivalente del transmisor con parámetros H. Repito, hay literatura que analiza el transistor, así como está el símbolo, o analiza el transistor con un modelo. Y ese modelo es este. H11, H12, voltaje 2, H21, corriente 1 y H22. Y aquí, H11 se le conoce como de entrada. Parámetro H de entrada. El H21 se le conoce como el parámetro directo. Son híbridos. La H es de híbridos. El H12 es híbrido inverso. Y el H22 es híbrido salida. También los puedes conocer así. Entrada, directa, inverso y salida. Pero aquí hay otro circuito con parámetros R. ¿Cómo que R? Aquí está. RE, que no es más que la resistencia del emisor. RB, la resistencia de la base. Y este RC, la resistencia del colector. Pero son resistencias internas.
del modelo del transistor. ¿Vamos bien? Aquí dice bien claro, resistencia interna del colector, resistencia interna del emisor, resistencia interna de la base. Y alfa se le conoce como factor de amplificación, que multiplica la corriente del emisor por la resistencia interna del colector. Aquí se coloca la carga y aquí se coloca, por ejemplo, una resistencia del emisor. ¿Vale? Bien. Esta es la estructura activa. En caso de tener fuentes de excitación, se agregan estas dos fuentes. Y aquí también tenemos otro modelo, ¿verdad? Que este es ya el de los parámetros, pero noten ustedes que aquí ya tenemos una fuente real y aquí tenemos la otra fuente real. Comparen este modelo con el anterior. Aquí tengo un par de fuentes y son aparentes. Aquí tengo un par de fuentes, siguen siendo aparentes, pero aquí ya son reales. Esta y esta otra son reales. Pero este equivalente es cuando tienes una estructura activa, es decir, con fuentes. Perfecto. Vienen los parámetros híbridos, pero ahora se le conocen como inversos. Y estos se van a representar con la letra G. De la misma forma, por el hecho de que son híbridos, vas a relacionar, por ejemplo, una entrada, perdón, pero relacionas ahora una salida. La entrada es corriente 1. La salida, entonces, si la entrada fue corriente, la salida es de voltaje. Si fue la 1, ahora te vas a referir a la salida 2. Y este trabajo es lo que lo hace híbrido. También esta dependencia de que está en función de un voltaje y de una corriente. Pero así ustedes pudieran haberse preguntado, pero profe, pero así pasaba. Sí, pero aquí tienes un voltaje como entrada, pero aquí tienes una corriente de salida. Perfecto. Describes, recuerda que no se te olvide que es un arreglo de ecuaciones. Corriente 1 es igual a G11, voltaje 1, más G12, corriente 2. Ahí está el arreglo del que he estado mencionando. Noten ustedes que el primer arreglo el primer dato es de voltaje, el segundo es de corriente. Lo mismo aplica para la ecuación de voltaje 2. Voltaje, corriente 2. ¿Vale? Vean, llevan un orden. Esta es la columna del voltaje 1, la columna de la corriente 2. Y despejas. G11, corriente 1, entre el voltaje 1 cuando la corriente 2 es igual a 0. Le vamos a llamar una admitancia de entrada. Recuerda que cuando tienes una corriente y un voltaje, te va a dar una admitancia. Acá tenemos el G21, voltaje 2 entre voltaje 1. Razón directa de voltaje. Este es un factor de amplificación. Acá el G12, corriente entre corriente 2, corriente 1 entre corriente 2, razón inversa de corriente. Y el G22, voltaje 2 entre la corriente 2, es una impedancia de salida. Vean que los dos datos son de salida. Voltaje entre corriente es una resistencia, alias impedancia. Al revés, corriente-voltaje es una admitancia. Cuando tienes la salida con respecto a una entrada, se le llama razón directa. Cuando ahora tienes una entrada entre una salida, se le conoce como razón inversa. Son de corriente, pues le ponemos de corriente. Estas son de voltaje, pues le ponemos de voltaje. Y así le vamos nombrando. Tienen sus diferentes nombres. Por ejemplo, un voltaje entre corriente te da una impedancia. Pero como son ambos de la entrada, se le llama de entrada. Ve aquí, una corriente por este voltaje ya no te da una impedancia, te da una admitancia. Pero como los dos son de salida, pues aclaras. Aquí tengo una corriente 2 y una corriente 1. Entonces a este se le conoce razón directa de corriente o de transferencia directa. Acá como tengo un voltaje 1 entre un voltaje 2, esta es una razón inversa, pero de voltaje. Y así sucesivamente. Entonces no hay pierde tampoco con los nombres. Perfecto. Aquí está el modelo equivalente de los parámetros G, la estructura activa, en caso de que tu circuito tenga pues fuentes de excitación
ya sea de voltaje o ya sea de corriente, chicos, y ustedes van a calcular un voltaje 1 y una corriente 2. Recuerden la característica híbrida. Uno es de entrada y el otro es salida. Perfecto. Circuito equivalente, pero ya incluyendo el voltaje 1 e incluyendo la corriente 2. Perfecto. Bien. Otra cosa que también es importante mencionar, es que hay que equivalencias. Ay, profesor. En este punto les dejo esta tablita de equivalencias. Ay, profesor. ¿Y esto cómo funciona? También lo vamos a ir viendo poco a poco. Recuerda que esta es la parte teórica que tengo que explicarte. Por ejemplo, hay ejercicios que van a pedir. Calcule los parámetros Z. Pum, 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 ya. Ahora, determine a partir de los parámetros Z a, pásemelos a H. Entonces se dice de Z a H. Cuando yo quiero hacer eso, de Z, por ejemplo, ubica. Vamos a suponer que hacemos un ejercicio, ya tengo los parámetros Z o los calculo. Ya una vez que los calculas, te dice, ahora pásalos a H. Entonces se dice de Z a H. Ubicas la columna de Z y vete a la de H. Ahí está. Perfecto. Z, módulo de Z entre Z22. Pero ¿quién es H11, prof? Aquí está. Es este. ¿Quién es H12? Es este. ¿Quién es H21? Es este. ¿Y quién es H22? Es este. Como tú tienes los parámetros Z, pues es como ya los obtienes a H. ¿Vale? O alguien que quiera, me pide un ejercicio, pase de los Z a los Y. Ubicas de Z, la columna, y vete a Y. Aquí está. Z22 entre el módulo de Z. ¿Y quién es ese? Y1. 1, 1. Este es Y12. Aquí está el índice, te va diciendo. Este es el Y21 y este es el Y22. Pero nacen a partir de los Z. ¿Vale? Así, no hay pierde, jóvenes. Oiga, prof, ¿y si me piden los parámetros G a Y, prof? Vete a G. Ahora checa la intercepción. A Y. Ah, aquí está, prof. Bien, entonces es este. Oiga, prof, pero ¿quién es este? ¿Cómo sé que? Porque dijimos de G a Y. ¿Y quién es Y11, prof? Este. ¿Y quién es Y12, prof? Este. Ve la plantilla. Ah, ok. Y este, Y21. Y este sería Y22. Acuérdate que dijimos que de G a Y. Oiga, prof, ¿y esto tiene una aplicación? Ujú. Aunque no lo crean, sí. Por primera es que calculas de un parámetro a otro sin requerir de que, y calcula el voltaje, que calcula la corriente, y ahora, no. Con esto te evitas hacer estas fórmulas, por ejemplo. Imaginen, hagan de cuenta que yo calculé los H. Pum, 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 pum. Ahí están los cuatro, prof. Ahora te voy a decir, obtén los parámetros Y. Ah, y entonces tengo que volver a hacer los cálculos. Sí, maestro. Tienes que hacer los cálculos. En cambio, con esta tablita, pues es el formulazo. Es el formulazo, prácticamente. Tiene los H's, te pidieron Y's, buscas la intersección y aquí está. Aquí es formulazo. Acá vas a tener, si no tuviéramos esta tabla de conversión, ¿cuánto apuestas? Híjoles, vas a tener que calcular corrientes o voltajes, maestro. Vas a tener que calcularlos. Ay, profesor, ¿sí? Así es, compañero. Híjoles, pues. Entonces la tabla nos simplifica muchísimo. Ahora, se preguntarán, el módulo de Z es el determinante. Lo mismo para Y, para H y para G. ¿Ok? Ejemplo, el delta Z es Z11, Z12, Z21 y Z22.
Ahorita continuamos, jóvenes, perdón. Es el break. Es la hora del corte momentáneo. Sí, este tema es de mucha fórmula, como yo les decía, este, calcula el parámetro, ya sea que calcule los 4 parámetros o te pidan, porque así también hay reactivos, calcule el parámetro H, también calcule el A, y por ejemplo, de transmisión directa A, y también calcule de paso el parámetro Z22. Muchas. Los 3 parámetros son diferentes. Tú tienes dos opciones: usar el formulazo como la tabla de conversión. De hecho, hay exámenes que les dicen no saquen formulario. Y cuando no nos permiten sacar formulario, la tabla de conversión es como que pues no lo vemos bien. Estamos obligando a que el alumno haga el circuito para calcular el parámetro Z o el parámetro H que le están pidiendo. Con el formulazo es rápido. Hasta algunos casos, es rápido. Yo a veces, en algunos ejercicios, sí hago que el formulazo sea rápido. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, ok, hay ocasiones en que el formulazo hay que hacer un pequeño cálculo más para obtener este ejemplo. A ver, ¿cómo sería? Ahorita les digo. Sí, porque te pueden pedir todos, pero son todos Zetas, son Yes, es decir, los 4. Pero también te pueden pedir uno de cada uno. Charas, profe. Y cuando es eso, pues yo te invito a que, y eso sucede, vas a hacer un circuito por cada, ojo, por cada parámetro. Si te piden 3 parámetros, Y, G y A', vas a tener que dibujar 3 circuitos. Entonces, yo la maña que hago es que, bueno, si no se les va a pedir, se les va a permitir a los chavos el uso de formulario, porque ya ven, creo que lo comenté, yo sí les permito. Por eso, si ustedes no me aprovechan, perdón que lo diga, si no me aprovechan, híjoles, van a tener a su suerte cosas en contra en un ETS. En un ETS, ustedes saben, no permiten ocupar el formulario. Nada, nada, nada. Es más, luego en el pizarrón les ponemos la fórmula. Estas son las fórmulas que van a ocupar, punto. No tiene por qué sacar más cosas. Ojo. Entonces, oiga, prof, que el parámetro, me pide el parámetro G. Hay profes que le dicen, le voy a poner la ecuación, si no, se amuela. Ni modo. Perdón que lo diga. Yo lo que hago es que cuando estoy en un ETS, los alumnos que estuvieron conmigo y reprobaron, ahorita no sé si les dije que soy el supervisor de teoremas. Entonces, cuando me toca plantear el ETS, que ya pasó, por cierto, los ETS que han hecho últimamente, bueno, no creo que ustedes, pues los ha hecho su autor. Entonces, como no se les permite el formulario, eh, lo que yo hago es que el alumno busco la forma, por ejemplo, yo le pedí al alumno que calcule el parámetro Y22, pero después le pregunto que me dé el parámetro H12. Como ustedes vieron en la tabla, voy a poner la tabla. Por eso es bien importante. La tabla nos ahorra mucho, pero como no nos, por eso vuelvo a decir, aprovechenme, porque sí, yo les dejo. Hay veces que sí les pongo ahí sin usar tabla, y hay veces que sí les pongo usando la tabla. Al menos soy accesible. Dejen ver cómo planteo el tercer parcial. Pero cuando no lo planteo así, de que sin usar la tabla, ¿sabe qué? No use la tabla. Ay, profesor, espérese. Yo le pedí que calcule, por ejemplo,
calcúleme el parámetro Y11. Sí, prof, hace el alumno el circuito y calcula el parámetro 1, Y11. Y después le digo, calcúleme el parámetro, por ejemplo, se me ocurre el, el G11. Aquí sería bien mala onda si le digo que me calcule el parámetro G1. ¿Por qué, prof? ¿Por qué sería mala onda? Porque usted calculó el Y11 y no lo ocupa. Ay, sí, cierto. Imagínense. Ahora, ¿qué pasa con el profe Juan? Le voy a dar, voy a hacerlo sencillito. Le voy a dar chance que calcule el Y22. Entonces, este parámetro ya lo tienes cuando tú lo calculas. Ah, sí, cierto, prof. Miren, así, esta fue una estrategia. Porque yo te dije hacer Y11. ¿Y dónde lo ocupas? Si te estoy pidiendo el G11, ¿dónde ocupas el Y11? Ah, qué mala onda, prof. Entonces, si yo te pregunto el G12, ya por lo menos de dos parámetros, ya tienes uno, calcula el otro. En cambio, si yo imagínense, yo les estoy preguntando, calcula el Y11 y después les digo, ¿y el G21? G12, usted este parámetro que lo calculó con mucho trabajo y quiere usar el fórmulas, ya sea mulo, va a tener que calcular otro parámetro. Los dos, porque usted calculó uno y aquí son dos diferentes. En cambio, si yo le digo, écheme el Y22, lo voy a ocupar, ya lo calculé, lo voy a ocupar, ya no más calculo este. Entonces, hay un juego padrísimo, bueno, a mi punto de vista, es que puede usar las fórmulas, pero sí va a tener que calcular, por ejemplo, yo le di Y11, usted va a tener que calcular los dos, Y22, Y12, y ocupó la fórmula. Perfecto. Yo mejor les digo que vamos a hacer un entrenamiento, sí, lo vamos a hacer, pero yo en general, hasta les digo a mis alumnos, no, no se prenda la tabla, oiga, no, no, no. De hecho, mire, no se la van a dejar sacar en el ETS. Está aquí, entonces ¿para qué la pone, prof? Pues para que ustedes sepan cómo ocuparla, maestro. Y el día de mañana que no tengas un examen o conmigo, que les deje un ejercicio, porque va a haber una guía, puede usar el formulazo, pero se va a perder. Esa es la contra, ¿no? Pasa con las calculadoras. Cuando multiplicamos, ¿no? Algo sencillito, 5 por 4. Uno ya dice mentalmente 20, ¿no? Pero hay quienes 5 por 4 lo escriben con la calculadora y ya les da el resultado la calculadora, 20. A mí, la postura que yo luego planteo, y yo me quedo así como muy pensativo, es que, ¿por qué usas la calculadora en una operación tan simple? A mi punto de vista. Y cuando hace esto uno con la calculadora, va perdiendo esa habilidad mental. Algo pasa con la tabla igual. Pierden esa habilidad de calcular corrientes y voltajes. Se los digo porque ustedes observaron que los parámetros, el que tú me digas, está en función de corrientes y voltajes. Miren, nada más déjenme darles una muestra. Lo estábamos revisando. Véanos. Estoy haciendo un recorrido. Véanos. Aquí tengo los híbridos de transmisión inversos. Perdón, híbridos. Los parámetros de transmisión inversos. Véanlo. No me digan que no. Es una relación voltaje-corriente. Y será una serie de combinaciones. Entonces, pues haciendo el formulazo, evitamos saber muchas veces estos cálculos. Yo, es cuestión de que me conozcan en esta unidad. Cuando les pido un trabajo, por ejemplo, de H12, procuro que aquí para calcular el H21, miren, hay una superposición de voltaje 2, 0. Entonces, yo le voy a decir al alumno, ya me calculó el H12 o 21, pero fue, por ejemplo, el 21, el voltaje 2 fue 0. Yo al alumno le voy a pedir que calcule el Y, bueno, verán, voy a pedirle que me calcule el Y11. ¿Por qué, prof? Porque voy a aprovechar
el mismo circuito para calcular V2. Y2, ya que es que no la entendí, prof. Sí, porque en el parámetro que te pedí, hiciste el voltaje 2 igual a 0. Y eso es una ventaja. Ya no modifica tanto el circuito. En eso sí luego ayudo. Yo les dije de entrada, por cada parámetro que ocupas, es un circuito que tienes que dibujar por cada parámetro. Pero yo a veces juego con los parámetros. Eso está padre, porque haz de cuenta que el circuito que ocupas es para calcular Y11, te sirve para calcular G22, porque ahí busqué la forma de que el parámetro tenga relación con el mismo circuito. Hay quienes no, así de forma aleatoria, calcula el Y12 y calcula este, pues no hay ninguna relación y el alumno tiene que hacer circuito por parámetro. Y, ay, profesor, en un ETS, conózcanme. Y cuando ustedes se acuerden, no sé, esperemos que ninguno de ustedes se vaya en ETS, conózcanme. Ay, qué razón tenía el profesor. El ETS estuvo fácil, porque de un circuito saqué 2 parámetros. Ya el otro parámetro, ya lo hice con otro circuito X, ¿no? Pero hasta hay chavos que salen del ETS. Oye, ¿sí te fijaste que con un mismo circuito obtuviste los 2 parámetros de 3 con el mismo circuito? Muchas veces no sucede así. Y yo cuando armo el ETS sí lo pienso así, para que el chavo no diga, ay, me tardé mucho en calcular los parámetros, prof. No, en un mismo circuito te servía para calcular el Y12 y el G11, maestro. ¿A poco no te diste cuenta? Pelas. Es parte que me conozca. Ahora que planteemos los ejercicios, hay unos ejercicios que yo no los planteo, ¿verdad? Los que vamos a mostrar. Pero hay unos que, como en el ETS que me toca, ¿verdad? Y pues a veces está un extraordinario. Sí lo manejo así, para ayudarles. Y no haya tanto reprobadero. Entonces, ya para cerrar aquí, esta es la tabla de conversión. Ya comenté cómo se usa. Lo vamos a hacer en los ejercicios, ¿eh? No hay pierde, no hay pierde. Aquí es pura calculadora, prácticamente. Prácticamente es la calculadora, lo que yo le llamo el formulazo con la calculadora. Perfecto. Y bueno, y luego viene ¿qué? Las conexiones. Ay, profesor, sí, sí, así es. Bueno, tenemos una conexión que se llama serie. Esto Z11, aquí hay un 1 romano, Z12, un 1 romano, 21, un 1 romano, porque me refiero a que este es el circuito 1. Y entonces, en la literatura nos han señalado, o señalar, que enumeremos los circuitos con número romano. Este es el circuito 2. Ok. Notaron, por ejemplo, en serie, una conexión serie, se emplean los parámetros Z de cajón, ¿eh? Ya una vez que tú obtengas, por ejemplo, vieron ustedes que el voltaje 1 y el voltaje 2 en los parámetros Z están en función de las corrientes. Los voltajes están en función de las corrientes. Y esa relación de que los voltajes estén en función de las corrientes da la naturaleza de que sean impedancias. Yo voy a sumar las impedancias que corresponden al mismo lugar. Es decir, Z11 con la misma Z11 del circuito 1 con el circuito 2. Que yo calculo la Z21, ¿ok? Pero le vas a agregar la 21, pero del otro circuito. No las voy a revolver. Llevan un orden para sumarlas. ¿Vamos bien? Ok. Y esta es la estructura serie. Corriente 1, voltaje 1, corriente 2, voltaje 2. Esta entrada, lo que fue referencia, ahora es parte, ¿verdad? De la entrada activa del circuito 2. Y entonces me quedo activa con base, activa con base. Y esto le llamamos una conexión serie. Y solamente aplica
para la estructura Z. Ya después, si me piden una conexión de parámetros híbridos, jóvenes, ni modo. Primero voy a tener que hacer uso de la conversión Z a H, pero los parámetros H no, quienes se calculan son los Z. Oiga, pero me están pidiendo los H. Es que el H no aplica, aplica para Z, pero para eso te di el formulazo, maestro. Porque de los Z vas a obtener los H, los G, perdón, o H, los que te piden. Ah, ok, prof, punto y aparte. Por ejemplo, en el caso paralelo, vean cómo las entradas son paralelo. Y acá fue la referencia entrada en serie con la referencia individual independiente. Y aquí, esta entrada también utiliza como entrada. Esta entrada, sí es entrada, pero que es base, es la misma. Entonces se ve una estructura paralela. Esto ocurre con los parámetros Y. Oiga, pero me están pidiendo inversos, de transmisión inversos. Primero calcule los y con el formulazo calcule los inversos. No lo puede hacer directo. Ah, ok, prof. Digamos que las estructuras son exclusivas. Bien. Cascada. Aquí están los de transmisión. Por eso les decía, son exclusivas. Cascada. Uno piensa que la cascada es serie. No. Vea la diferencia. Vea la diferencia de esto. Entonces, serie, impedancias, paralelo, admitancias, cascada, parámetro de transmisión. Serie paralelo, ahí sí. ¿Cuál, prof? Híbridos. Paralelo serie, G. Órale, prof. Y nada más. Nada más y nada más. Entonces, no se me preocupe. Si algún parámetro no está referido a una conexión, serie paralelo, que es como yo les decía, oiga, profe, me están pidiendo que sume dos estructuras híbridas en serie. ¿Sabes qué? ¿Qué, prof? Pasa la impedancia. Tienes el circuito. Le voy a conectar otro circuito en serie, como está aquí. Voy a calcular las impedancias. Oiga, pero le pidieron híbridos, prof. Espérate, porque no puedo hacer la suma directa. Calculo los parámetros Z y entonces ahora aplico la conversión a G y listo. Sumo los Z's, no los G's. Afortunadamente el circuito te dan así, resistencia, bobina, y tú tienes la decisión. Porque puedes calcular directo los G, pero no te lo recomiendo cuando haces una conexión serie. Yo te recomiendo, calcula los Z y utiliza el formulazo y ya tienes los H que te pidieron. Pero no los H directo. Ah, ok. Esto lo vamos a poner si nos da tiempo, sobre la práctica. Y por último, tenemos al famoso transformador. ¿Ok? Si quieren, aquí le dejamos por el día de hoy. Ya es una explicación que queda. Ya son 2.27, 2.26. Y eso lo vemos ya en la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión revisamos la teoría del transformador y después nos chutamos ya los ejercicios. Que aquí ya los tenía ahora sí que en fila, como por ejemplo, aquí yo les muestro una serie de ejercicios para que ustedes vayan viendo esto de los parámetros. Ahí les explico. Y poco a poco van a ir ustedes mismos checando eso. Cuando me conviene el formulazo, cuando no, y lo de las cascadas y serie paralelo, paralelo serie, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y después, al final, terminamos con el transformador y este sería lo que vamos a ver en esta unidad. Digamos que a excepción de lo que me faltó el transformador, sería la teoría para ponerla en práctica con los ejercicios que vienen. Y después habla de una aplicación muy pues, particular. No sé si alguna duda tengan, jóvenes. ¿Algún comentario? No, profe, ninguno.
¿Alguna duda con las guías? Todavía no, sí, más o menos. O la vemos mañana, con gusto. Vemos la guía. Bueno, las dudas que vayan teniendo, sí les recomiendo que las vayan haciendo. Vayan haciendo los ejercicios. Ok, les pedí 6 por equipo. Ayúdense. Y cualquier lugar, pues también me dice para sacar a flote. Si ayer no tuve tiempo el fin de semana, estuve muy ocupado y ya no di. De por sí también me quedé sin celular, se acabó la pila y no traje mi cargador. Y también no busqué quién me prestara. Así que una disculpa si no hubo algún comentario que pudiera auxiliar, pues pues lo podemos ver para la siguiente clase. Chicos, pues que tengan una excelente tarde y día, que tengan un buen provecho y ya mañana le echamos los kilos a los ejercicios. Que Gracias, profe, tengan igualmente. excelente Vale, tarde. profe, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, profe, Muy buena. igualmente. Gracias, profe.